Buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de intercambio telegráfico. El que quiera puede habilitar los micrófonos para que nos vayamos presentando. En breve vamos a comenzar, estamos esperando que se sumen los compañeros. Cualquier cosa, mientras tanto, les voy comentando. Si tienen alguna duda, pueden escribir al chat si quieren. Yo les sugeriría que abran el micrófono y me interrumpan sin miedo, más que nada porque mientras estoy exponiendo pantalla completa no tengo el chat abierto, sino, bueno, responderé al final, pero más que nada como para que no se pierda ninguna consulta. Por eso cuando tengan alguna duda, no duden en abrir el micrófono y preguntar. Buenas tardes, Sandra, Verónica, que acá se están presentando en el chat. Ivana, bienvenido Federico, Alejandra. Voy a aprovechar para, mientras tanto, 2 minutitos más y 10 empezamos. Les voy a ir dejando cualquier cosa que no los tiene para que los tengan a mano, el canal de YouTube, el grupo de Facebook donde nos pueden seguir, y el grupo de capacitaciones jurídicas de Telegram en este caso, ¿no? Acá se los dejo colgado en el chat para que se puedan unir el que guste. Acá les voy a pasar el de Facebook. Y por último les dejo colgado acá el de Telegram, de capacitaciones jurídicas, para que estén al tanto de los cursos, de los ciclos de talleres y de las novedades que vamos a ir sacando en torno a capacitaciones. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pueden ver acá, chicos, el PowerPoint. ¿Lo pueden visualizar correctamente? Consulta para alguno que me pueda responder. Sí, se puede ver bien. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Omar?
Bien, entonces, sí, Ana, decime. Veo que levantaste la mano. Si tenés alguna consulta, bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí por comenzar el curso. Sí, Perfecto. justito me conecté. Sí, bueno, les comento. Normalmente esto la idea era darlo por el canal de YouTube. Sucede que por una cuestión de configuración del canal que no preví, la función de transmitir en vivo va a estar lista recién en 24 horas, por lo que el curso de Derecho de Familia de mañana se va a estar dando como originalmente era, por el vivo de YouTube, y bueno, hoy tuvimos que reemplazar la plataforma por un enlace de Zoom. Un problema técnico que bueno, no preví hasta no, digamos, probarlo. Pero bueno, son cosas que suelen pasar sobre la marcha. Cualquier cosa, si alguno quiere compartir el enlace para que se unan más compañeros, no hay ningún problema, pueden hacerlo perfectamente. Compártanlo, quien tenga ganas. Sí, Ana, ¿tenés alguna consulta? Bueno, bien, vamos a empezar entonces con el intercambio telegráfico. Perfecto. Bueno, acá encendí la cámara, me presento, doctor Jonathan Ruiz, titular del Estudio Jurídico Integral Ruiz y Asociados. El día de hoy vamos a ver el segmento de intercambio telegráfico en derecho laboral, en este caso, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el mismo. Les repito, cualquier duda que tengan, como no estoy observando mientras expongo el chat, directamente abran el micrófono, o al final, bueno, tratemos de que no se pierda ninguna pregunta, las responderé, no hay ningún problema. Así que comencemos. ¿Mm? Bien, primero vamos a ir con algunas definiciones de carácter básico, como por ejemplo, ¿qué es el intercambio epistolar? En este caso, ¿no? En torno a qué es el intercambio epistolar, hablamos de que es un acto, ¿no?, comunicacional entre dos partes, lisa y llanamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son esas dos partes que actúan en el intercambio telegráfico? Bueno, por un lado, como tienen en pantalla, tienen al trabajador y al empleador. Normalmente, nosotros como letrados solemos, si se quiere, ¿no?, por gusto, pero solemos tener más casos desde el lado del escritorio, como yo lo llamo, del trabajador más que del empleador, pero el día de hoy yo decidí dar por lo menos un breve pantallazo de ambos puntos de vista, ¿no? Porque también puede ser que tengamos que defender al empleador, ¿no? Y todo lo que implica, por supuesto, con las negativas para con este por sobre el fuero laboral. Así que bien, a priori vamos a identificar dos cuestiones. Es decir, primero, en torno al empleador, no le va a corresponder notificar mediante lo que es carta documento al trabajador. Ahora bien, ¿cuál suele ser la quizá, ¿no?, forma por ahí menos prolija o menos agraciada del fuero laboral con la que los empleadores notifican? Bien, vamos a suponer, ¿no?, que es muy común, de hecho, se suele desvincular a un trabajador un día, por ejemplo, 28, 29, ¿no?, teniendo en cuenta que por lo menos tenga 30, 31 días el mes, ¿no?, supongamos que no es febrero. Bien, mientras este está trabajando. Bueno, el trabajador, que ya la empresa sabe que lo va a desvincular, por el motivo que sea, ahora no es motivo de análisis, sino simplemente la desvinculación, se lo llama, por lo general, ¿no?, a la oficina de recursos humanos, en este caso. Cuando éste asiste, bueno, va a tener la reunión en la que se lo notifica fehacientemente de que
está siendo desvinculado. Ahora bien, ustedes me dirán, pero el empleador tiene que notificar por carta documento, no puede hacerlo personalmente. Bien, sí puede en este supuesto, pero con un detalle, ¿no? Para que se considere fehacientemente notificado, como bien les dije, no está usando el recurso de la carta documento, lo tiene que hacer ante lo que es un escribano público. En ese caso, queda por supuesto en el acta que por ser un documento público, goza de lo que es presunción de veracidad en este caso, es decir que bajo este supuesto el empleador puede despedir al trabajador, digamos, en el momento, en el día, mientras éste está trabajando, sin, digamos, dejarlo continuar la jornada laboral. Ahora bien, tiene un porqué se hace ante escribano público. Porque vamos a suponer, ¿no?, que también ha ocurrido, son menos los casos, porque los empresarios en este aspecto están bastante afilados, por así decirlo, pero nunca falta el que ocurre el mismo procedimiento, pero no toma el recaudo del escribano público, ¿no? Es decir, llama al trabajador a una reunión, entre comillas, informal, ¿no? Entonces, cuando el trabajador es notificado de lo siguiente, el empleador le comunica que en los días subsiguientes va a estar llegando el telegrama correspondiente que ese mismo día el dueño de la empresa, el jefe, etcétera, mandó a quien corresponda a enviarlo. ¿Mm? Ese es otro de los supuestos. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Por qué los empresarios, ¿no?, o los dueños, o los jefes, en este caso, están muy agudos en este tema? Porque bajo este supuesto, ¿no?, el trabajador, bueno, con, digamos, la mala noticia, porque a nadie le gusta ser despedido, vuelve a su hogar, ¿no?, en este caso. Y los días transcurren. Sucede que el correo tarda normalmente entre 72 horas como mínimo en despachar el telegrama y hacerlo llegar al domicilio del empleado despedido. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a suceder en este supuesto, verdad? Lo que va a suceder es lo siguiente. Si ya empiezan a correr el día 1, aunque sea el primero de mes del siguiente mes, el trabajador además debe abonar otras cuestiones, ¿no? Por lo pronto, el empleador le debe abonar al trabajador otras cuestiones que ya corren a partir del próximo mes. Es por eso que si bien no utiliza la carta documento, es igualmente válido siempre y cuando esté el escribano público. ¿Por qué? Porque por más que el empleado vuelva a su casa, que es lo que va a hacer, y en los próximos días, 3, 5, 10, los que sean, le llegue el telegrama que el empleador le envía, en el acta del escribano consta que ese día 28 o 29, por ejemplo, en lo referente al despido del trabajador, fue despedido en ese día y consta en ese acta, independientemente cuando llegue el telegrama, por lo que el empleador no se va a tener que hacer cargo, valga la redundancia, de las cargas del próximo mes, ¿no? Todo lo que es cargas sociales, sueldo y demás, pues se computaría como un mes más, ¿no? En este caso, si no hubiese estado certificado. Esa es una aclaración que cabe destacar hacerla en este caso. Y por otro lado, el trabajador va a tener la obligación de notificar, ¿no?, al empleador mediante lo que es el telegrama laboral, ¿no?, que, dicho sea de paso, detalle, algunos lo saben, otros no, el telegrama laboral, ¿no?, para el trabajador es gratuito, lo adquieren en el correo, digamos, ¿no?, o incluso quienes lo hacen por computadora también lo pueden hasta bajar de la propia página de internet del correo, que tiene los distintos tipos de telegrama para los distintos tipos de comunicaciones en sí, pero bueno, a lo que voy es que es gratuito. Y por último, ¿no?, como un concepto básico, tenemos que delimitar cuáles son los caracteres del acto de notificar, es decir, del acto notificatorio en sí. Bien, vamos a
quedarnos con que es un acto jurídico, ¿no?, de carácter unilateral, es recepticio y es personal, ¿no? Es decir, es de carácter unilateral porque una de las partes, ya sea el empleador o el trabajador, va a notificar a la otra de el despido, ¿no?, a priori. Ahora vamos a ver otras cuestiones acerca de esto. Ya pasando a lo que es el marco normativo del telegrama laboral, en este caso, a ver, aguarden que voy a leer algunos comentarios que acá recién vi que pusieron. Ivana, bien, cuando pueda, doctor, es interesante saber cómo se hace en los casos de trabajo negro, sí, lo vamos a ver, quédate tranquila. El tema es si se debe primeramente ponerlo en mora al empleador por no existir el registro, es decir, artículo 9, relación deficientemente registrada, o directamente se le intima el pago de lo adeudado. No, grave error, y les voy a explicar por qué. Siendo que el trabajador en negro fue despedido de palabra, claramente pues está en negro en ese caso, y si es que se debe mandar el telegrama laboral a la vez en copia a la FIP. Ese es otro, es muy buena tus preguntas, la verdad que son muy buenas todas, y lo vamos a tratar tema por tema a lo largo de este segmento, porque son muy buenas dudas, porque hay detalles específicos que para una ley corre mandar el telegrama a la FIP en un plazo de 24 horas, para la otra no, depende de la cuestión. Muy buenas preguntas, quédate tranquila que las vamos a ir respondiendo. ¿Y qué se agrega ante violencia laboral? Es decir, injurias, también las vamos a ver, injurias tanto del trabajador hacia el empleador como viceversa. Muy bueno ese punto también. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajador es impedido de ingresar a su lugar de trabajo? Suele suceder, bien. Y ante el rechazo del telegrama colacional, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que, por lo que entiendo, es un acto de real malicia, sí, exacto, por parte del empleador, en torno a que viola el principio de buena fe, pero me interesaría saber la opinión. Perfecto, no te preocupes en este caso, Ivana, que vamos a tratar todos y cada una de tus preguntas a lo largo de este segmento. Bien, cualquier cosa, chicos, vayan, yo cada tanto voy abriendo el chat, vayan dejando las dudas por escrito, o abren el micrófono directamente y preguntan si tienen duda de algo que estoy exponiendo, en ese caso no hay problema. Bien, en cuanto al marco normativo, ¿no?, del telegrama laboral, ¿qué es lo que vamos nosotros, que esto va y ya se va acercando un poco a lo que Ivana preguntaba, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Bien, el marco regulatorio de lo que hace al ámbito, un ámbito bastante amplio, de acuerdo a donde lo queramos, digamos, empezar, de lo que es el telegrama, la ley del contrato de trabajo, etcétera, ¿no? Todas puntualidades que vamos a tener que tener en cuenta al momento de analizar el telegrama, qué ley le corresponde al trabajador, cuál al empleador, etcétera, ¿no? Entonces, como que le hice un compilado de lo que no nos puede faltar a la hora de sentarnos a redactar un telegrama. En cuanto a la ley de contrato de trabajo, que los vamos a ver taxativamente a lo largo de este segmento, ¿no? Tenemos el artículo 10, 12, 57, 62, 242 y 243. En cuanto a la ley 23789, ¿no?, que es lo que regula en sí, a priori, el marco del telegrama laboral, el marco regulatorio, ¿no?, es decir, plazos, cómo se confecciona en sí. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, muy importante, la ley 19978, que es el reglamento del servicio de correo de la Ley Nacional de Telecomunicaciones. ¿Y por qué es muy importante? Esto va a responder a una de las cuestiones que preguntó Ivana en torno a la notificación, es decir, cuándo se considera notificada tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Porque a veces surgen estas pequeñas dudas de yo dejo el telegrama, por decirles algo, o el día jueves, ¿no? En el correo yo, empleador, voy, deposito, o mando a alguien, es lo mismo, a que deposite el telegrama para despedir a Juancito el día jueves. Entonces, teniendo en cuenta que el telegrama puede tardar mínimo, un plazo mínimo de 72 horas, ¿no? Entonces nosotros siempre, a priori nos va a agarrar esa duda cuando recién empezamos de si queda notificado cuando
yo dejo el telegrama en el correo, cuando le llega el telegrama, qué pasa si el telegrama vuelve rechazado por algún tipo de domicilio, es decir, desconocido, rechazado, no encontrado, y todos los etcétera de domicilio que puede volver esa carta, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante a esos efectos, ¿no? Que esto lo vamos a ir respondiendo. Y por último, tenemos que tener en cuenta la ley 24.487, en este caso que habla sobre la buena fe. ¿La buena fe de quién? Del empleador, ¿no? Es decir, en torno a que va a estar obligado a recibir el telegrama. Porque también puede ocurrir en este punto lo siguiente. Vamos a suponer, ¿no?, que el empleador no se encuentra. Entonces, ¿qué sucede? El correo va a dejar 2 y solo 2 avisos, ¿no?, de visita. Entonces aquí se desdoblan dos posibilidades. Primero, en razón del principio de buena fe, el empleador debe, ¿no?, suponiendo que le dejen 2 avisos de visita, el telegrama vuelve al correo. Entonces es deber del empleador ir a buscarlo. Vamos a suponer que el empleador es una persona de buena fe, dio la casualidad que no estaba ninguna de las 2 veces que fue, puede pasar poco, pero puede pasar. Pero como es una persona que va a actuar de buena fe, va al correo a buscar este telegrama, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué sucede? Se considera fehacientemente notificado a partir, y por ende empiezan a correr los plazos, del momento en que retira la pieza del correo. Ahora vamos al otro lado, ¿no?, a la otra posibilidad que yo les marqué. Vamos a suponer que el empleador actúa con real malicia, ¿no?, es decir, contrariando este principio, y no va a buscar la pieza, digamos, el telegrama, ¿no?, al correo, habiendo ya considerado que tiene 2 visitas del correo. No la va a buscar, no le importa, hace caso omiso. Nosotros, ¿no?, representando al trabajador, ¿qué debemos hacer? Ningún problema, no nos hacemos absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente en base a estas leyes que yo les estoy nombrando, que ahora vamos a ir desarrollando, el empleador, aún así no habiendo retirado, ¿no?, la misiva del correo, queda debidamente notificado con el solo aviso de visita, en este caso. Por lo que, si la retira o no la retira, para nosotros, ¿no?, que representamos al trabajador, es exactamente igual, ni nos debe preocupar, ¿no? Y otra cosa, ¿no?, primero y principal detalle, es conveniente cuando nosotros hacemos este tipo de cuestiones, ¿no?, de enviar, de notificar, y no lo digo solo en el foro laboral, sino cuando hay intereses en juego, sobre todo legales. Yo sé que cuesta un poco más en torno a, bueno, en algunos foros, no como aquí que es gratuito, pero cuando debemos notificar otro tipo de cosas, cuesta un poco más el envío certificado o con aviso de recibo, etcétera, de retorno, lo que sea. Cuesta un poco más en dinero, pero casualmente nos ahorramos un posible dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a efectos, como le digo yo, ¿no?, procesales o regulatorios, etcétera, ¿cómo yo sé si el trabajador, si el empleador, perdón, va a ir a retirar pieza al correo? Porque sigo la misiva por internet, como cualquier, qué sé yo, paquete que uno puede comprar, un producto Mercado Libre, o algún producto X que sigue el envío, ¿no?, por un código de seguimiento. Entonces yo ingreso el código, la pieza fue retirada, perfecto. A partir de hoy, día, no sé, 10, 12, lo que sea, yo ya tengo la notificación que retiró la pieza del correo, entonces a partir de hoy queda debidamente notificado y empiezan a correr los plazos, ¿no?, por supuesto, en este caso. Entonces eso es importante que lo recuerden en torno a esta cuestión. Bien, ahora vamos con los principios y teorías básicas del fuero laboral que nosotros vamos a tener que conocer para después ir viendo cómo vamos hilando el contenido en este caso, ¿no? En torno a los principios y las teorías. Tenemos el principio de la responsabilidad del medio empleado, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este principio nos va a decir lo siguiente: cada parte va a ser responsable del medio
que utilice para notificar a la otra parte. ¿Por qué es esto? ¿Por qué traigo a colación esto? Bien, por lo menos inicios de la pandemia, ¿no? Estuvo muy discutido el tema de la notificación por, no sé si ustedes recuerdan, los primeros meses, porque en realidad fueron días, pero se extendió mucho, los correos no funcionaban. Entonces, por una cuestión de prevención, ¿no?, de los decretos y demás, los correos no funcionaban, es decir, no había forma de enviar este telegrama por la vía fehaciente que la ley de contrato de trabajos marca. Entonces se empezaron a ejecutar, como digo yo, parches, ¿no? Es decir, ¿cómo suplo esto cuando no es culpa ni del trabajador ni del empleador que el correo no funcione, ¿no? Entonces se empezaron a implementar, o a la jurisprudencia también empezó a aceptar notificaciones por WhatsApp, algún tipo de notificación por correo, y un montón de cosas raras, ¿no? ¿Por qué raras? Digo, porque como todo, quizá en el país, un día es una cosa, el otro día es otra, ¿no? Y aquí se juegan intereses, es decir, intereses de carácter monetario que pueden ser muy elevados, ¿no? Entonces siempre, yo por lo menos recomiendo, es preferible estarse a la antigua, como digo yo, pero seguir lo que la ley, por lo menos taxativamente y de manera segura, porque esto no es por decreto hoy una cosa, mañana es otra, nos marca, ¿no? Si bien es verdad que hay jurisprudencia, poca, pero la hay, de notificaciones hechas por WhatsApp y válidamente aceptadas, ¿no? Pero tratemos de no, en este caso, de querer ser innovadores, porque a veces nos puede salir mal. Es mejor, a veces, por lo menos en principio, jugar a lo seguro. ¿Por qué? Porque en el intercambio telegráfico, ¿no? Primero, si no ejecuto un medio correcto y luego no tengo forma de probar, por supuesto que la persona fue notificada, la misiva, el telegrama, etcétera, no va a correr como válido, porque está hecho ya sea deficientemente o, sobre todo, hay que tener una importante, que después voy a dar una estructura, un importante cuidado en torno a la redacción del telegrama. ¿Por qué? Porque lo que no se notifica, lo que no se pide, lo que no se emplaza, ¿no?, depende del tipo de artículo, rubro, para el caso concreto, en el telegrama, luego no puede ser objeto del juicio. Yo no puedo decirle, bueno, a ver, despido injustificado en el telegrama y después en el juicio, y también me acordé que tal cosa, no, porque lo que no está en el telegrama, que se lo voy a explicar más adelante, luego no se puede pedir. Por lo que yo, por lo pronto, les voy a dar una pequeña estructura de puntos a saber, pero mi recomendación es redacten ustedes, ¿no?, que son los que saben, los letrados, el telegrama, y léanlo no menos de 4 o 5 veces, ¿no? Revísenlo antes. Y otra cuestión, cuando hay que notificar a la FIP, porque le ha pasado a muchos colegas, ya que están haciendo uno, inmediatamente hagan el otro. Es decir, hagan los dos juntos, porque después se olvidan o no se olvidan, pero por ahí el trabajador no los puede ir a llevar, etcétera. Bueno, nosotros confeccionamos porque tiene que llevar el trabajador. Entonces, ¿por qué les digo hagan los dos juntos? Porque a la FIP hay 24 horas después de enviar el telegrama al empleador, en caso de que haya que enviarlo a la FIP, para hacerlo. Entonces, darle un telegrama el lunes y mandarlo otra vez el martes, directamente le damos los dos telegramas, que envíe los dos juntos y ya nos olvidamos de la cuestión. Voy a abrir el chat un minuto. Ivana, sí, no hay problema, Ivana, quédate tranquila en este caso. Vamos a ver todo. Yo les digo lo del micrófono, a ver, porque como lo abro cada tanto, no lo tengo abierto el chat por ahí. Si da la casualidad que mandan preguntas, varias, algunas se pierde y no estaría bueno que se queden sin contestar, digamos, ¿no?, en este caso. Bien, ¿cómo se denuncia, Ivana, la violencia laboral actualizada? No, ahora termino de leer, pero no entiendo, valga la redundancia, qué entendés por violencia laboral actualizada.
Por ahí creo, no sé si me equivoco, corregime, entiendo vas a las nuevas modalidades como el mobbing, acoso sexual, etcétera, pero no sé si es eso, en la cual se incluyen ambas partes, de lo cual se trata además de las injurias, el acoso, bueno, ahí me lo estabas poniendo, perdón, eso me pasa por no terminar de leer, o intercambio de cuestiones sexuales a favor de mejoras, claro, sí, bueno, lo interpreté bien, pero no había terminado de leer. O ante la amenaza de despido, de no acceder a las cuestiones de violencia de género, no por género. Violencia por género, no de género. Bien, la violencia es de género, no es por el género, porque cuando yo interpreto, o sea, sea lo que vas, cuando la violencia no se ejerce en razón, que no es por, es en razón del género, para hablar taxativamente como la ley lo marca, hablamos de persecución, no hablamos de violencia. Y para eso hay, por supuesto, un marco normativo que es la ley de persecución, ¿no? Que es la ley, en realidad no es ley de persecución, me corrijo, es ley antidiscriminatoria. En este caso, esa ley es muy buena tu pregunta porque es muy usada hoy en día porque abarca varias cuestiones. Abarca, por ejemplo, despido en razón de embarazo para las mujeres, abarca persecución en razón de formar parte de un gremio, persecución sindical para los trabajadores, abarca la misma cuestión de licencia no recientemente reconocida para el hombre, o también por matrimonio en este caso, o también incluso para las mujeres por persecución y despido injustificado, ¿no? Por supuesto, por haber contraído matrimonio, siempre y cuando, por supuesto, no se cumpla con los plazos, ¿no? Porque la mujer se puede casar perfectamente mientras notifica al empleador, porque hay un procedimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento, para estos detalles puntuales, en cuanto a lo que es esta cuestión, se utiliza la ley antidiscriminatoria, bueno, después la explico bien cuando lleguemos al punto, pero para que tengas una idea, sí, existe claramente esto, pero es persecución, que quede claro, no es violencia por género. La violencia por el género no existe, sino que lo que existe es persecución y a lo sumo violencia de género, que eso ya es otra cuestión. Incluso de hombres y binarios. Sí, claro, tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque la ley de persecución no habla del género, si sos hombre, mujer, cis o algún otro tipo, de los muchos que hay, sino que nos da supuestos, la ley antidiscriminatoria, taxativos ante los cuales hay un despido, ¿no? Es decir, un despido básicamente represalia, ¿no? Por o haber contraído matrimonio o haber quedado embarazada la mujer en este caso, o pertenecer a algún sindicato o ser un delegado gremial, esa no me acordaba, también es utilizada la ley discriminatoria en este caso para perseguir empleados que pertenecen al sindicato, que fue, bueno, el caso claro de, no me acuerdo el nombre ahora, creo que era Silvia, una periodista famosa, conductora del noticiero Canal 13, fue desvinculada porque además de ser la conductora del noticiero de Canal 13, sí bien digo, de Canal 13 el mediodía, era dirigente sindical del mismo gremio de donde sus compañeros estaban afiliados. Entonces, bueno, en ese caso, ella lo explicó, por propia voluntad, decidieron dejar a buen término las relaciones, dejó el puesto de conducción del noticiero y pasó a formar parte del sindicato a tiempo completo. Pero este hubiese sido un claro caso si ella hubiese querido iniciar acciones legales, ¿no? Ahora bien, en relación con lo siguiente, vamos a proseguir, perdón. El principio de buena fe. El principio de buena fe del trabajador, ¿no? Y acá se nos van a surgir muchas dudas respecto a la notificación, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde lo primero que se nos ocurre a nosotros, sobre todo cuando recién empezamos, dónde se notifica a las distintos tipos de empleadores, ¿no? Vamos a suponer que a una persona jurídica lo tenemos que notificar al domicilio donde presta servicio, tareas, ¿no? El empleado en este caso, o al que figure en su defecto en el recibo de sueldo. Por otro lado, cuando notificamos a una persona física, ¿dónde lo hacemos? Bien, en este caso, al domicilio del estatuto de la IGJ o al domicilio de la sede social.
Y aquí muchos no se les debe ocurrir o nos ha pasado, ¿no? Yo les digo al domicilio del estatuto de la IGJ, y ustedes muy acertados me van a decir, bueno, ¿y cómo tengo acceso a esa información si eso es el estatuto de la empresa? Bien, cuando no se conocen este tipo de domicilios, ¿no? En el caso, bueno, de la provincia de Buenos Aires hay que oficiar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que oficiar a la IGJ para que nos brinde estos datos. Eso sería el primer paso. Ahora yo le sugiero como un paso antes que este, ¿no? Porque a veces, oficiar a la IGJ digamos, es certero, así como también en provincia, pero esto nos lleva tiempo, y a veces, no todas, pero a veces, esta información que nosotros buscamos, direcciones, etcétera, están en el boletín oficial, que lo podemos ver nosotros mismos por internet en cualquier momento, y no perdemos 3, 4 días, cuando menos, ¿no? Y además de, por supuesto, los gastos que corresponden y tiempo que corresponden por esa confección de un oficio. Entonces yo, de la práctica, les sugiero, consulten el boletín oficial, a veces nos ahorramos tiempo. Caso contrario, que no funcione, que son pocas veces, pero las hay también, porque me ha pasado, no va a quedar otra que notificar al IGJ o a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el caso de Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ya entrando a la primera parte de las preguntas que Ivana hizo, ¿no? Vamos a hablar sobre el telegrama laboral y qué sucede cuando el empleador hace silencio en este caso, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Taxativamente vamos a ir respondiendo una serie de las preguntas más frecuentes que se nos suelen ocurrir cuando recién empezamos esto, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando al intimar el abono de salarios o la registración, el empleador hace silencio? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, es la famosa presunción iuris tantum ante el empleador. Esto es, por supuesto, respecto a los hechos que vierte el trabajador. Artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Esto es muy, muy importante, no solo que lo recordemos siempre, sino que lo sepamos y lo entendamos, ¿no?, al margen de esto. Dato, ¿no?, que no por, digamos, ser básico tiene que ser obvio. En el fuero laboral rige la inversión de la carga procesal, es decir, quien tiene que probar es la patronal. ¿Por qué? Porque casualmente rige este principio a favor, más allá de que todo el mundo conozca el principio indubio pro operario, ¿no?, en el cual siempre va a ser todo lo decidido, por así decirlo de una manera rápida, a favor del trabajador, pero hay un principio, una presunción, en realidad, un principio de iuris tantum, en la cual el trabajador siempre se le va a creer, incluso cuando el trabajador mienta. Es decir, ustedes dirán, ¿cómo el trabajador puede mentir y se le va a creer? Sí, por supuesto, por una simple razón contrapuesta. La patronal, el empleador, perdón, no puede probar hechos negativos, y eso es lo que básicamente termina de siempre, digamos, desequilibrar mucho más ya el desequilibrio natural de la relación laboral. En este caso. ¿Por qué? Porque el trabajador, esto se basa en que el trabajador es el eslabón, si se quiere, como nos dice la ley, más débil de la cadena, ¿no?, de la relación laboral. Entonces, ¿qué sucede? La ley laboral, la ley de contrato de trabajo en sí, crea desigualdades para igualar, aunque suene raro. Es decir, crea desigualdades para igualar. Bien, le da derechos al trabajador para igualarlo a la parte, digamos, fuerte de la cadena, que es el empleador. Es decir, le da estos derechos y no se los da a la patronal para que se equilibre la balanza. ¿Por qué? Porque en la relación, ¿no?, la patronal, el jefe en sí, ¿no?, si quieren llamarlo de otra manera, cuenta con lo principal, cuenta con los documentos, cuenta con los recursos. Entonces por eso es que el trabajador es la parte siempre más débil. Y la ley le va a otorgar estos beneficios, el principio indubio pro operario, la presunción iuris tantum, en razón de equilibrar, si se quiere, ¿no?, en cierto punto, lo que es
la relación laboral en sí. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Primero, el patrón, la patronal no puede probar hechos negativos, por lo tanto el trabajador se va a tener por cierto lo que diga, incluso si éste miente. Y casualmente, por eso se invierte la carga de la prueba, porque el empleado no es quien tiene el deber de probar, sino que el empleado, de todo lo que diga el patrón, no pudiendo encima probar hechos negativos, va a tener que probar todo lo que quiere impugnar. Entonces acá, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración muy importante, vamos a hablar sobre la 24.013, la ley 24.013, que son algunas aclaraciones que yo voy a hacer de diversos errores que yo también he cometido, no les obligo a reconocerlo cuando recién empezaba, y otros que hoy veo que se cometen por también desconocimiento en telegramas, ¿no? Esto responde también a una de las cuestiones que preguntaba Ivana, en torno al que yo le había aclarado, le había introducido ahí nomás artículo 8, 9 y 10, bien. Normalmente, que no está bien, ¿no? Esto está mal, pero normalmente uno, yo ahora no tengo a mano, porque no los pude digitalizar, es decir, miento, tengo a mano pero no los pude digitalizar para mostrárselos. Yo he visto telegramas que dice, bueno, intímole en el artículo 8, 9 y 10 de la ley 24.013. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque del propio sentido común nos dice que el artículo 8 es para notificar al empleador por una relación en negro y el 9 es una relación deficientemente registrada. No es lo mismo. Es decir, que no puedo notificar, o intimar, mejor dicho, no estoy notificando, estoy intimando al trabajador por relación en negro y por relación deficientemente registrada. O es una o es la otra, ¿no? La diferencia es que en la relación comúnmente llamada en negro está al margen total y absoluto de la ley, de todo tipo de cuestiones. En la relación con deficiencia registral, no me salía la palabra, que esto lo vamos por supuesto a saber notificando a la FIP de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, una de tantas, una discrepancia entre la fecha de ingreso, ¿no? El trabajador o el empleador, ¿no? Nos registra el, no sé, 1 de marzo del 2020 y nosotros ingresamos a trabajar el 1 de marzo del 2019, porque ya nos está quitando nada menos que un año de aporte. Entonces hay una relación laboral, sí, está registrada, sí, pero está registrada de manera deficiente, que no quiere decir que esté en negro, comúnmente llamado, ¿no? Al margen de la ley, trabajando esta persona. Por ende, tengamos ese recaudo. No se puede intimar en la 24.013 por el 8, el 9 y el 10. O es el 9 y el 10, o es el 8 y el 10, pero nunca el 8 y el 9, porque son dos cuestiones que están contrapuestas en este caso, ¿no? Iván, a ver, ¿qué validez hoy se le da a la prueba digital, captura de pantalla de textos de WhatsApp en el fuero laboral? Muy importante y de avanzada tu pregunta, porque esto es muy nuevo. Sí, ahora te lo respondo cuando lleguemos a la parte de prueba, ya te tranquila. Pero sí, es muy buena tu pregunta porque eso está muy discutido hoy en día. La prueba digital, de hecho, ¿no? Bien, ahora, ¿qué les voy a recomendar yo en este caso? Primero, aconsejen, ¿no? Al trabajador en este caso, porque yo siempre digo, traten ustedes de confeccionar los telegramas porque son los que saben, van sabiendo todos los detalles, pero bueno, algunos se lo dan a que lo confeccione, ¿no? Le dan una hoja y que lo copie, puño y letra, porque a veces le pueden decir no tengo computadora al trabajador, que lo copien de puño y letra en el telegrama. Entonces, como consejo, y ahora les voy a decir por qué, no recomienden al trabajador que se dé por despedido antes del segundo telegrama. Porque lo que normalmente veo es, bueno, intimo por el artículo tanto y tanto y tanto, y me considero despedido, ¿no? Ante apercibimiento, considerarme despedido. Ok, no lo hagan. Y ahora les voy a explicar por qué no lo tienen que hacer. Si lo redactan ustedes, o incluso si lo redacta el trabajador, yo no les diría que se consideren despedidos en base justamente a que al principio de continuidad laboral. ¿Por qué? Vamos a suponer que no son, no les obliga a los casos que más hay, pero vamos a suponer que el trabajador, ¿no? Quiere ser reinstalado. Entonces, si me considero despedido, no puedo pedir que me sea reinstalado. Esto se daría, por ejemplo, en los casos en los que
se goza de algún beneficio sindical, ¿no? Entonces se puede optar por reparación in natura o en especie, lo que se llama, es decir, que si bien no puede, el trabajador si opta por la reparación in natura, no puede, es decir, la reinserción no puede optar por una indemnización pecuniaria, es decir, la Corte ordena que se te reinstale en tus funciones, en tu puesto y los salarios caídos, ¿no? Pero no puedes, digamos, pedir otros rubros, porque vos estás siendo reinstalado, o pedís una cosa o directamente convalidás el despido y pedís la otra. Es decir, todo lo que respecte a remuneraciones de despido, ¿no? En ese caso. Y ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo, en este caso, ¿no? Como letrado? Bien, yo vamos a suponer que el empleador hizo silencio, ¿no? Mandamos un telegrama, no responde, mandamos el segundo, tampoco responde. Bien, acá es el por qué yo no me considero despedido. Mando un tercer telegrama, yo soy el que le responde ahora, ¿no? Entonces le vamos a notificar al empleador de que tornamos operativa la presunción del artículo 57, ¿no? Y en torno, por supuesto, al principio de buena fe que acaba de quebrantar porque hizo silencio ante dos notificaciones. Y además también vamos a traer a colación, como les dije hace un rato, el principio de continuidad de la relación laboral. Vuelvo a intimar, le ponemos, ¿no? Que de alguna forma, ¿no? Registre la relación laboral. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué esta insistencia? Porque ustedes me dirán, bueno, a ver, lo notifico una vez, no me contesta. Lo notifico dos, no me contesta. ¿Para qué seguir insistiendo si es obvio que no me va a contestar? Muy bien, eso es obvio, sí, tienen razón si piensan eso, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a el SECLO, ¿no? Que bueno, cabe destacar, le hago la comparación de talle en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es obligatorio, el SECLO en provincia no, no es obligatoria la mediación, es optativa. Pero bueno, eso al margen como detalle. Cuando nosotros vamos al SECLO y peor aún cuando si la mediación no procede y tenemos que iniciar acciones legales, en este caso, el juez, ¿no? Toma muy a bien, ¿no? Por parte del trabajador, y de hecho nosotros lo vamos a poner en el escrito, que se hizo todo lo posible por evocar la buena fe, el principio de continuidad laboral, que se le dio la oportunidad, ¿no? Al patrón, a la patronal, de contestar una, dos, tres, no contestó ninguna. Entonces estamos mostrando nosotros, no nos ponemos como nosotros los abogados siempre solemos poner al pobre cliente en el papel de víctima, sino que le estamos mostrando al juez que nuestra intención, que si bien sigue siendo la misma, solo que lo vamos a plantear de una manera un poco más prolija y amena, no es avasallar al patrón, solamente sacarle dinero, ¿no? Como normalmente se piensa, sino que se le dio las oportunidades, se le dio más de una, ¿no? Dos, tres, y aún así atenta contra todo tipo, y ahí le tiramos todos los artículos, 24.013, principio de buena fe, iuris tantum, continuidad de la relación laboral, de manera tal que le vamos a tirar con toda la artillería y no va a poder decir una sola cosa en contrario, ¿no? Razón por la cual no hay mucho más que analizar para el señor juez. Pero siempre tratemos de estar nosotros a lo que es la buena fe, porque estas son cosas que por ahí uno no las sabe o piensa que, bueno, me considero despedido, total, el trabajador, no sé, por ejemplo, quiere cobrar rápido, esto le sirve. A veces sí, a veces no, pero bueno, de acuerdo al juez, al criterio del juez, esto no puede jugar en contra. Ahora, si nosotros hacemos las cosas prolijas, no vamos a tardar mucho más. Y en caso de tener que iniciar por cobro de apercibimiento, se llama cobro de apercibimiento de haberes, ¿no? En instancia judicial, en este caso, el juez va a tener muy en cuenta y va a estar muy bien visto que nosotros le hayamos dado una, dos, tres oportunidades a la patronal y la patronal haya hecho silencio en todas y cada una de ellas, ¿no? Tornándose lógicamente una presunción iuris tantum en contra de la patronal. Por eso que yo les explico esto. Ahora bien, vamos a cruzar, como digo yo, el escritorio, ¿no? Esta vez, ahora nos vamos a poner del lado del patrón. ¿Qué pasa cuando el trabajador, ¿no? Ante un telegrama, hace silencio? Porque también, si nosotros tenemos que ir a defender al trabajador, esto no puede pasar. Entonces tenemos el principio general, primero,
de irrenunciabilidad de derecho. ¿Qué quiere decir? Que a priori no apareja ningún tipo de problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay irrenunciabilidad de derecho para el trabajador, en este caso. Entonces, en principio, en el artículo 15 de la LST, salvo excepciones, no le va a traer ningún tipo de problema ninguno. Ahora bien, ¿qué sucede con estas salvo excepciones, que son dos? Primero, el 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? En este caso, cuando el empleador, ¿no? Es decir, la empresa, la patronal, el jefe, envía un telegrama intimando al trabajador a que se presente a prestar servicio, porque ha ocurrido muchos casos de el trabajador directamente desaparece, ¿no? No notifica, no llama, no atiende los teléfonos, entonces, bueno, el empleador no le queda otra que notificarlo, ¿no? Para que, intimarlo, mejor dicho, ¿no? Notificando, por supuesto, una intimación a que el trabajador se presente a prestar servicio, por lo menos para cumplir con lo que la ley indica de parte del empleador. Entonces, en este caso, ¿no? Al igual que en los casos, por supuesto, de las suspensiones, el trabajador tiene la obligación de responder, ¿no? Levantar el teléfono, presentarse a tomar servicio, ¿no? O a prestar tareas, etc. O también impugnar, contestando, impugnar un apercibimiento, una suspensión, en un plazo pertinente, porque hay plazos para impugnarlo en este caso, ¿no? Son dos opciones en las que el trabajador va a tener que responder sí o sí. Es decir, que tiene 30 días desde que es notificado, respecto a estos plazos que yo les decía. Que ese en las suspensiones es el 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, si tienen dudas, chicos, bueno, escriban en el chat o directamente abran el micrófono y pregunten, no hay problema. Bien, vamos a continuar con el 243, que es la invariabilidad, y el 18, ¿no? Por supuesto, invariabilidad de la defensa en juicio. En torno a la invariabilidad de la defensa en juicio, esto hace, bueno, por ahí, como no les digo, yo me pisé un poquito y ya lo dije antes, ¿no? Cuando hablamos de las injurias, que esto responde a una de las preguntas que hizo Ana, ¿no? Injurias o causales, tanto del trabajador hacia el empleador como el empleador hacia el trabajador, en el 243 de la Ley del Contrato de Trabajo, ¿no? Es decir, en torno a las injurias, que hay muchas, le pongo unas cuantas, del trabajador al empleador podemos poner, no sé, falta de aportes, como dijo Ivana, me parece algo de acoso sexual también, excesivo, ¿no? Abuso del principio ius variandi. Principio ius variandi, para quien no lo conoce, quiere decir la variabilidad de tareas, ¿no? Es decir, variabilidad en torno a, se lo toma negativo, como un sentido degradante de tareas, ¿no? Tareas que son inferiores a mi categoría, o por ejemplo, no sé, que a un gerente de la compañía lo pongan a barrer el piso, a limpiar los escritorios, ¿no? Sería una cosa equivalente a eso. Abuso del principio ius variandi. ¿Por qué aclaro este ejemplo tan quizá burdo, pero claro? Porque el hecho de que nosotros tengamos 10 funciones y nos agreguen una más, no quiere decir que hay ius variandi, ¿no? Porque no es una tarea degradante. Es decir, si yo tengo que controlar como jefe a 2 personas y de repente tengo una planta de 15, sí voy a tener más trabajo, pero ahí no hay ius variandi. Sigo ejecutando mi rol de jefe, solo que ante 2 empleados en un principio y después la planta fue creciendo y ahora tengo 100, 20, lo que sea, ¿no? Entonces, no necesariamente habría que analizar el caso concreto, el que le adosen tareas a una persona no hace al abuso, al uso, ¿no? Del principio, al quebrantamiento, mejor dicho, del principio ius variandi, ni mucho menos al abuso del mismo. Y en torno a las injurias que el empleador puede hacer al trabajador, por ejemplo, algún delito que se cometa, ¿no? Que se robe algo X de la empresa, pérdida de confianza, que se suele utilizar bastante, pérdida del rendimiento, o también que para esto, por supuesto, hay que cumplir con una lista bastante grande de apercibimientos, la reiterada impuntualidad, llegadas tarde, etcétera, ¿no? Que terminan normalmente en una suspensión. Ahora, normalmente como término medio, lógicamente el fin ulterior es el despido. Pero ¿qué pasa? No se puede, por ejemplo,
de buenas a primeras. Juancito es un trabajador excelente, durante años no faltó nunca. Hubo un solo día que lamentablemente, no sé, se le acabó la batería del celular, no podía avisar y llegó 3 horas tarde porque perdió el colectivo. Vamos a poner que a Juancito le pasaron todas juntas. Llega 3, por decirle cualquier cosa, en 20 años de trabajo en la misma empresa, un solo día llega 3 horas tarde. No puede el trabajador despedirlo, así de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque esto lleva un proceso, es decir, primero lo tiene que sancionar, ¿no? Se acerca a ver, che, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, un expediente impecable, no le van a decir nada, pero vamos a suponer que es una empresa rígida y alguna que otra cuestión, lo van a tener que sancionar, ¿no? Hay que cumplir una gradación administrativa, si se quiere, apercibimiento, luego sanción, luego suspensión, y recién después de la suspensión procede el despido. Es decir, estos serían los pasos previos administrativos a despedir a Juancito, que en 20 años tuvo un expediente impoluto en torno a trabajo, asistencia, presencialidad, presencia si se quiere, etcétera, ¿no? Por eso es que esto es muy importante al momento de nosotros, como preguntó Ivana, ¿no? Redactar el telegrama en torno a las causales de injurias, real malicia, etcétera. A veces no les obliga, debemos reconocer que como no tenemos, ¿no?, mucho de dónde agarrarnos, de dónde sustentar esta cuestión del intercambio epistolar, solemos poner muy prolijamente como una obra de arte, si se quiere, ¿no?, la real malicia, el delito cometido, la falta de aporte, y ponemos como para inflar algo, de 10 cosas, 4 o 5 van a corresponder, seguro. Eso está muy visto en los telegramas, pero el telegrama tiene que ser primero por una cuestión acotada, cuando tenemos 4 carillas, tiene que ser claro, concreto, tiene que ser preciso. Entonces a veces es mejor saber qué poner taxativamente y saber que de esas 3 cosas, 4, las que sean que pongamos, van a proceder todas o la mayoría, y no, digamos, inflar en todas las cuestiones, a ver si tengo suerte y alguna el juez le procede, ¿no? Que es lo que se hace mucho en los telegramas. Yo siempre digo, por algo el espacio del telegrama es corto, porque si uno sabe lo que hace, le alcanza. Ahora cuando ya necesitas más espacio es porque estás inflando más de la cuenta o estás poniendo cosas que son irrelevantes, ¿no? Voy a abrir un minuto el chat. Ivana, ¿tiene obligación el empleado cuando, por ejemplo, un encargado lo apercibe falazmente o debe firmar bajo disconformidad? Bueno, si el encargado, en este caso de Juancito, por ejemplo, ¿no? Lo notifica de un apercibimiento real, digamos, ¿no? Real no de palabra, sino real, con una notificación, y él cree, por supuesto, que esto no corresponde, debe firmar en disconformidad, y a su vez, cuando uno firma en disconformidad, Juancito va a tener que vertir de manera escrita, de igual manera que lo están notificando él de un apercibimiento, que puede ser, no sé, por decirte cualquiera, hay muchos, dejarlo sin goce de sueldo por X cantidad de tiempo, o suspenderlo por X cantidad de días, va a tener que firmar bajo disconformidad, y de la misma manera, es decir, de manera escrita, a continuación de firmar en disconformidad, va a tener que exponer los hechos según su verdad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando esto empieza a ocurrir, la persecución, si se quiere, aumenta y va a terminar despedido. Entonces, esto que él hace hoy va a ser la prueba que a él lo va a ayudar mañana. Por ende, no es que tiene la obligación, se sugiere, puede firmar, aunque sepa que no es verdad, a veces para no tener problemas, algunos empleados lo firman conforme, pero bueno, si bien no es obligatorio firmar en desconformidad, si no es lo que sucedió y uno tiene otra verdad, ¿no? Y por seguro puede comprobarla llegado el caso, sí, firma en desconformidad, expone los hechos, y bueno, procederá lo que tenga que proceder, pero si bien no es obligación, es una sugerencia, Iván. Bien, entonces aquí hay una cuestión que es el telefonograma. ¿Qué ocurre cuando el trabajador no puede mandar el telegrama, ya sea contexto de pandemia,
más que nada por esto que yo les decía, en razón de estas nuevas formas de notificación del WhatsApp, que alguna jurisprudencia lo avala, en un correo electrónico, ¿no? Todos medios que no son los que están contemplados taxativamente en la ley de contrato de trabajo, es decir, cualquiera que no sea el telegrama, ¿no? Porque es lo único que está. Ahora bien, existe también el telefonograma, es decir, uno llama, acá se los pongo en el decreto ley para que lo busquen, 1028, llama a este número que está en pantalla y da aviso de, no sé, no puedo faltar porque no tengo batería en el celular, pasé mal la noche, me fui al médico, me duele la muela, etc. ¿No? Dan el aviso como si estuviesen llamando perfectamente, por eso es un número, fíjense ustedes, no por nada, no es un número celular, sino un número de línea, porque el típico me robaron el celular, me quedé sin batería, bueno, no hay problema, agarró un teléfono en línea y lo cumplís igual, acá lo tenés. Y este servicio mismo se encarga, luego por supuesto de los datos, de notificar al empleador como si ustedes hubiesen ido al correo o si ustedes mismos lo hubiesen llamado. Por ende es que después que se creó este servicio, bajo este decreto ya es muy complicado dar una excusa, no tengo batería, me robaron el celular, etcétera, ¿no? O no te pude avisar, bueno, puede avisar un familiar tuyo, acá tenés el número, ¿no? Entonces llaman ahí tranquilamente y se cumple con la notificación, por eso es que mayormente el trabajador no estaría como teniendo muchas opciones en este punto, ¿no? Es decir, si no avisaste porque no quisiste, porque opciones tenés. Entonces yo, si bien siempre les digo, no queramos hacernos los modernos con medios que alguna que otra jurisprudencia puede no aceptar, vamos a lo seguro, ¿no? Para que no pierdan nuestro representado y usemos el servicio, o recomendemos que se use el servicio de telefonograma que está avalado legalmente en un decreto, ¿no? Que es el 1028. Ahora bien, acá es donde yo humildemente le doy una estructura o no una estructura, en realidad yo no lo hago en orden, pero sí cuando lo leo, que lo leo no menos de 5 o 6 veces y lo hago yo, mis propios escritos los leo varias veces, y créanme que en todas y cada una encuentro errores, y me ha sucedido que después de revisarlo 4 veces digo, bueno, no hay ningún error, lo mando, y había. Entonces, nunca un número de revisiones, le puedo asegurar, es suficiente. Pero bueno, cuando menos tienen que tener en cuenta para redactar un telegrama laboral o misiva, plazos, intimaciones y apercibimientos. Es decir, intímole en el plazo ¿de qué plazo? ¿No? Porque a veces uno, he visto telegrama y dice, bueno, lo intimo a que pague los salarios. ¿Cuándo los pago? ¿Cuando yo quiero? No. Hay un plazo. Intímole en el plazo de 48 horas, ¿no? Por ejemplo, a que registre la relación laboral. Entonces, el plazo tiene que estar. ¿Cuál es el plazo? Bien, no presupongan que la otra parte lo va a saber o lo va a cumplir sin estar notificado, ¿no? Recuerden, para ir uniendo los temas, invariabilidad de la defensa en juicio. Lo que no escribo en el telegrama, luego no lo puedo pedir en el juicio, ¿no? Ni traer a colación tampoco. La intimación, ¿no? Lo intimo, le pido, le solicito, a veces uno comete el error por capaz no querer ser reiterativo, utilizar un sinónimo que no es un sinónimo, sino es algo totalmente distinto. Por ende, se intima fehacientemente, ¿no? Y el apercibimiento, es decir, intimo fehacientemente, bajo apercibimiento de ley, en un plazo, vamos a poner algo más fácil, con el certificado. Intímole en un plazo de 30 días, ¿no? A entregar los certificados del artículo 80 bajo apercibimiento de multa, ¿no? Del mismo. Entonces ahí ya le usé los 3 conceptos. Bueno, de eso se lo voy a aplicar más adelante, cuando nos entregan los 3 certificados del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, procede una multa que debe pagar el empleador, que son 3 sueldos del trabajador. Pero bueno, a efectos prácticos, acá en este caso les dije, esto es la estructura básica, o por lo menos la que uso yo, hay muchas, yo no lo hago en orden, pero cuando lo leo sí, controlo que estas 3 cosas sean claras, concretas y precisas. Por eso les digo que si aprenden a redactar y tienen en cuenta estas 3 cosas, no hay, o puede haber, pero son muy mínimas las posibilidades de fallar en el telegrama, y les aseguro que el espacio les va a alcanzar.
Ahora bien, vamos a dos diferencias, ¿no? En el ámbito laboral vamos a aplicar la 24.013 y la 25.323. Y es muy importante que sepamos cuáles aplican en qué tipo de trabajo y bajo qué tipo de, qué tipo de trabajo, no, qué tipo de relación laboral, mejor dicho, y bajo qué supuestos. Entonces, en torno a la 24.013, va a aplicar únicamente, y repito, únicamente a relaciones laborales vigentes, razón segunda por la cual no se consideren despedidos. Tenemos que analizar cuál ley puede encuadrar mejor para obtener un mayor beneficio, por supuesto, o cuál puede encuadrar independientemente del beneficio. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de procedencia de la 24.013? Bien, primero, a diferencia de la 25.323, en esta sí, en la 24.013 sí se debe notificar a la FIP en un plazo de 24 horas, por eso que yo les dije, ya que van a escribir un telegrama, hagan los dos y se lo sacan de encima. Segundo, la relación laboral debe ser en negro o deficientemente registrada, por lo que vamos a usar el 8 y 9 de la 24.013, o, no y, o 9, es decir, o es en negro o es deficientemente registrada, me corrijo. Y segundo, ¿no? Parece incluso una estupidez, pero la mayoría lo hace mal. Es decir, normalmente todos saben que a la FIP se lo notifica de lo mismo que se notifica al trabajador, es decir, ni más ni menos que copio y pego y lo mando a la FIP. Bueno, no, grave error. Nosotros hay que poner un rótulo, si se quiere, 2 renglones, antes de copiar y pegar, en el que vamos a notificar a la FIP, ¿no?, de que en el día de la fecha X, notifico a la empresa fulano, razón social fulano, de lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Una forma, y ahí copian y pegan. ¿Por qué? Porque nosotros es como que a ustedes les traigan el final de un cuento. Acá tenés el final, léelo, son 2 páginas. Ok, ¿y cómo pasó todo esto? Porque no leí todo lo anterior. Entonces le facilitamos los datos a la FIP en el día de la fecha, ¿no? Si hicieron más de una vez, lo ponen, por supuesto, más de una vez quiero decir, mandar más un telegrama, ¿no? Notifico a tal persona, no tengo contestación, notifico tal otro día. Entonces la empresa fulano con el quit tanto, y ahí copian y pegan. Ese es el aviso obligatorio de la 24.013, notificación a la FIP. ¿Por qué? Porque hablamos de relación o negro en primer lugar, o deficientemente registrada, ¿no? Por lo cual, si está deficientemente registrada, si nosotros no notificamos a la FIP, vamos a suponer que cometemos el craso error de olvidarnos, después no vamos a poder reclamarlo, ¿no? Porque a priori, incluso notificando a la FIP y cumpliendo con la ley, en la mediación, para ver luego lo que es la liquidación, que es otro tema, vamos a tener que pedir la lista sábana de aporte. Y la lista sábana de aportes, a ver, acá hay una discrepancia. Y ambos puntos tienen razón. Normalmente se pide a la FIP. ¿Qué pasa? En la FIP no figuran todos los tipos de aportes que se hicieron. ¿Por qué? Digo, no todos, porque muchos me digan, bueno, ¿cómo no va a figurar en la FIP? Si ahí tiene que figurar. Bien, sucede una cosa. Nosotros nos puede tocar un trabajador que haya tenido, por decirles algo, 10, no, un poco menos, vamos a poner 5 años de monotributista. Después pasa a responsable inscripto. Después está otros 3 años, consigue trabajo en blanco, por así decirlo. Después vuelve a ser monotributista. Y para ponerle más condimento, el trabajador es docente, trabajan para complicarlo más todavía, porque tienen 2 regímenes distintos, trabaja en Capital y en Provincia de Buenos Aires. Primero que tenga que hacer esa liquidación se vuelve loco, eso ya se los digo. Y segundo, por eso, acá viene la otra parte de la discusión. La mayoría, si bien es obligatorio notificar a la FIP, y la mayoría a priori pide la lista sábana de aportes de la AFIP, donde realmente van a figurar todos y cada uno de los aportes es en la ANSES, no en la FIP. En la FIP hay algunos aportes que no figuran, o incluso también, porque es una posibilidad, hay aportes que están mal realizados. Entonces, comparando la lista sábana de la FIP con la de ANSES, que la ANSES es 100% completa desde tiempos inmemoriales, en el caso de que en AFIP haya un plazo que esté mal liquidado, mal confeccionado,
¿no? Adjuntando la planilla ANSES y la prueba, vamos a tener que notificar a la AFIP para que corrija este periodo que está mal impactado en sistemas, si se quiere, por decirlo de una manera rápida para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces aquí está este desdoblamiento de dónde se pide la lista sábana. La lógica te indica la FIP, bueno, pero la lógica a veces no se condice con la realidad, repito, no, en algunos casos no figura en la totalidad de los aportes, o incluso si algún aporte, porque puede ser también que surja, ha pasado, que de comparar la lista sábana de AFIP de un lado con los recibos o soporte de papel del empleado del otro, nos demos cuenta que se ha impactado mal un periodo, porque yo tengo el recibo acá como prueba de que en la FIP está mal impactado el periodo X de sueldo. Entonces, sin siquiera tocar la lista de, ya no entra acá la lista de la sábana de ANSES, con la sola prueba del recibo de sueldo tengo que nuevamente en mi procedimiento notificar a la FIP para que corrija el periodo mal impactado, porque eso va a impactar, por supuesto, y subsiguiente en lo que es la liquidación final de mi representado, que puede ser muchísima plata, ¿no? Como les decía, bueno, la registración de la FIP va a proceder por el 8 o el 9, es decir, una relación en negro o una relación eficientemente registrada, ¿no? Y en cuanto a que se tiene que notificar, ¿no? Detalle importante a la FIP, pero antes de copiar y pegar, que es lo que hacen todos, deben aclarar esta cuestión, estos dos renglones más, ¿no? Que ya les había explicado. Ahora bien, la diferencia con la 25, 323, en este caso, ¿no? Va a aplicar las relaciones laborales vigentes y no vigentes en este caso. Es decir, que lo que va a ser importante es que no tengo que notificar a la FIP, ¿no? En el artículo 1, ¿no? Y el artículo 2 en este caso. Diferencia principal con la 24.013, es decir, ahí sí tenía que notificar a la FIP. Entonces, acá en la 25.323 vamos a ir al artículo 1 en torno a las relaciones eficientemente registradas, ¿no? Mediante las cuales, a ver, el empleador tiene que abonar una multa igual a la antigüedad importante del trabajador. Imagínense la multa, si tenemos un trabajador que 20 años, ¿no? Estuvo trabajando. O el artículo 2 en torno de que si se inician acciones judiciales, por lo que yo se lo había mencionado al principio, por ahí un poco colgado porque me acordaba, en torno a que se tengan que iniciar acciones judiciales para lograr el procedimiento del cobro, el trabajador tiene que pagar el trabajador, no, perdón, el empleador tiene que pagar una multa del 50% de los rubros indemnizatorios, ¿no? Por eso es que hay que analizar primero cuál ley le, digamos, traería, por así decirlo, más beneficios al trabajador, y luego analizar por cuál de las dos, ¿no? A priori vamos a intimar, porque también hay algunos supuestos en los que se pueden combinar. Es decir, acá lo vamos a ver, va a proceder el 9 y el 10, ¿no? De la ley 24.013, pero no el 8, recuerden, porque o es deficientemente registrado o es en negro. Va a proceder, acá les preparo una combinación, el 9 y el 10 con, por ejemplo, no sé, el 1 y el 2 de la 24.323, en este caso, 25.000, perdón, 323, el artículo 8 con el artículo 1 y 2, ¿no? Entonces, pero nunca, ¿no? Esto es lo primero que tienen que saber, porque es donde cometen el grueso error, nunca el 8, el 9 y el 10, recuerden, ¿no? En razón más que nada de que el 8 y el 9. Les acabo de dejar, chicos, les recuerdo acá en el chat los enlaces al principio del grupo de capacitaciones, por si nos quieren seguir, así como en la página de YouTube para el curso de familia de mañana, y el Facebook, cualquiera que se pueda unir, ya se lo dejé ahí en el chat para que lo puedan hacer. Bien, ya para ir cerrando, ¿no? Tenemos el artículo 80. El artículo 80, como les había explicado en este caso, ¿no? Un momento, Ivana, si fue despedido durante la pandemia, hoy se aplica la doble indemnización del DNU, dada la fecha de despido. Depende. ¿Por qué? Más allá de lo que es el DNU, que puede o no, por supuesto, corresponder, no digo que no, tengamos en cuenta una cosa, el DNU de la famosa doble indemnización, hoy te tengo que contestar que sí, procede porque está prorrogado hasta, no me acuerdo si junio o julio, creo que junio. Ahí no estoy seguro, pero uno de los dos es seguro. Entonces hoy procede, pero ¿qué pasa? Esto es a prórroga.
Es decir, tenemos el DNU en este caso, en el telegrama, ¿no? Claramente confeccionado, por lo cual va a correr doble indemnización por cada rubro en este caso, ¿no? Sí, es una buena pregunta. No me acuerdo, sinceramente, no te quiero mentir, si era hasta junio o julio, pero uno de los dos de este año está prorrogado. Después no sabremos si lo seguirán prorrogando. Se escucha en Radio Pasillo que no va a seguir. Pero bueno, por lo pronto lo tenemos seguro hasta alguno de esos 2 meses. Ahora en torno al artículo 80 y las certificaciones, bien, se tienen que entregar 3 tipos de certificados. El primero va a ir membretado, que lo entrega por supuesto el empleado al trabajador. El primero va membretado con la empresa, ¿no? Tengamos en cuenta todas estas cuestiones, estos detalles, ¿no? Y tiene que contener el tiempo de prestación de servicio, la constancia del sueldo, la naturalización del servicio y lo que nadie cumple, la calificación profesional obtenida, ¿no? Es decir, este es el certificado que les diría que 100 de 100 está mal hecho. Y el hecho de que esté mal hecho nos beneficia. ¿Por qué? Porque si está mal hecho es lo mismo que no nos lo hayan entregado. Entonces, con que no cumpla con uno de estos supuestos que tiene que contener el primer certificado, es decir, la mayoría no va a cumplir con la calificación, que es lo que le permite al trabajador reinsertarse luego nuevamente en el mercado, lamento decirle, señor empleador, que procede la multa del artículo 80, porque lo entregó deficiente, es lo mismo que no haberlo entregado. Entonces tengamos en cuenta esos detalles. Segundo, ¿no? Bueno, el certificado, bueno, ahí se los puse. Tiene que contener también el certificado de remuneraciones y servicios, que es el famoso PS 6.2, porque la mayoría va a ir al SECLO, ¿no? Capital Federal, va a decir, bueno, aquí le entrego el PS 6.2, doy por cumplido los certificados. No, señor. Eso no es así. Tiene la obligación de entregar los 3 certificados. Que nosotros nos callemos la boca cuando nos conviene, y más vale, vamos a hacer eso. Pero la realidad es que nosotros ya cuando nos dan el PS 6.2 y dan por cumplido eso, ya estás, pero adentro, decimos nosotros, listo. Nos callamos la boca, listo, lo agarramos, vamos al juicio, reclamamos la multa del artículo 80 porque no procedió a entregar los 3 certificados en las condiciones que corresponden. ¿Mm? Entonces, luego, por último, ¿no? Vamos a el tercer certificado, no me salía, es la constancia documental de aporte, ¿no? Que tiene que contener los aportes de toda la relación laboral. Segundo, o último, mejor dicho, porque es el tercero de los certificados, pero es el segundo certificado en el que vamos a encontrar generalmente el error. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleadores nos suelen poner los últimos 24 meses o los últimos 2 años. Bueno, sí, 2 años, 24 meses, no, quise decir los últimos 6 años. Tiene que estar toda, de principio a fin, absolutamente toda la relación laboral en este certificado, es decir, en los aportes, ¿no? Porque si falta alguno, repito, algún certificado, o si los tenemos a los 3, pero están confeccionados de manera deficiente, es lo mismo que no tenerlos, y procede la multa del artículo 80, como les había dicho al principio de la exposición. El empleador en base a esta multa debe abonar 3 salarios del empleado, ¿no? A modo de multa del artículo 80 en este caso. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Creo haber respondido, respecto a Ivana, que hizo varias preguntas, creo con la exposición haber respondido todos los segmentos que preguntaste. Si alguno me faltó, por favor, indícamelo. Las pruebas, lo de las pruebas digitales me había faltado, gracias Iván. No le permite el ingreso a su lugar de trabajo. Bien. Perfecto, bueno, en respuesta a Ivana de la prueba digital, ¿no? El grupo, también si lo querés leer, ahí está muy detallado caso por caso. A ver, tiene habilitado el micrófono con ruido. Ahí está, era Ana. En el grupo de biblioteca del curso del estudio, tenemos el libro, la prueba pericial de WhatsApp, que es uno de los últimos en este caso, o sea, todo tipo de pruebas periciales, sí son válidas, si se quiere, como prueba el WhatsApp de la persona,
alguna captura de pantalla, por supuesto, bajo ciertos supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que el solo liso y llano derecho procesal nos dice que no se puede incorporar una prueba obtenida bajo condiciones ilícitas. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, el caso más común que se suele dar, revisarle el celular a mi pareja, sacar una captura de pantalla y utilizarlo en un juicio en su contra, porque eso es invasión de la comunicaciones privadas, por así decirlo, ¿no? Del teléfono, invasión de la privacidad. Y por más que yo tenga razón, por más que esa prueba sea más que obvia y buena, yo la obtuve en condiciones, es decir, faltante al derecho, por ende no la puedo usar en su contra. Es decir, sí son válidas, pero los medios de prueba deben ser obtenidos fehacientemente. Por algo en un proceso de juicio se manda a, mal llamado en la jerga, abrir el teléfono, ¿no? Es solicitar una pericia del móvil, en este caso, de donde se extrae, bajo un procedimiento válido, la pericia hecha por el perito, los WhatsApp, los mensajes de texto, la triangulación de GPS, si se quiere saber una ubicación en un día puntual y una hora del teléfono, etcétera, pero sí es válido. Respecto a qué sucede cuando no lo dejan ingresar. Bueno, cuando no lo dejan ingresar puede haber varias exposiciones, ¿no? Motivos, tanto del jefe como del supervisor, ¿no? A cargo de esta persona. Bueno, en pos de no entablar, ¿no? Acciones verbales que pueden traer inconvenientes, que se van a dar, lamentablemente, pero bueno, el trabajador, en razón de lo que le expongan, ¿no? Básicamente le van a dar a entender que está despedido, el trabajador va a tener que volver a su casa y va a tener que iniciar el intercambio telegráfico, no queda de otra en este caso. Después, bueno, nosotros, durante la mediación, que probablemente nos resulte, vamos a tener que ir a juicio entre estos casos, expondremos, ¿no? los datos del caso concreto, si eso no es así, si tenía o no tenía razón. Entonces ahí, bueno, iniciará el proceso, pero a priori, según tu pregunta, al trabajador no le queda otra que volver a su casa e iniciar el intercambio telegráfico. Bien, con esto ya te respondí lo de la prueba digital y lo del trabajador. Omar, bueno, les agradezco a todos, chicos, gracias Omar, gracias a todos por estas palabras. Traté en un rato de ser lo más claro, preciso, ¿no? Sobre ciertas dudas, por lo menos al principio del intercambio telegráfico, después hay mucho más, y voy a dar otros segmentos también ya para ir puntualizando en otro tipo de cuestiones, ¿no? Acá Ivana, no solo hablando en el foro laboral, en donde el empleador amenaza, o pide pago en especie. No sé a qué te referís con eso, Ivana, del foro laboral precisamente. Si me lo puedes aclarar, por ahí te lo contesto. En el supuesto que no le autoricen el ingreso, ¿no se puede presentar con un escribano? Sí, también puede presentarse con un escribano, que cabe destacar va a tener que pagar él, por lo que no se suele hacer, pero sí se puede presentar con un escribano. De hecho, si lo quiere hacer, más que recomendable. ¿Por qué? Porque el escribano va a certificar que él se presentó a tomar servicio y no lo han dejado entrar. Pero de todas maneras, si no se presenta, como te digo, debido a la presunción de los hechos vertidos por el trabajador, nadie lo va a discutir que no sea así. Excelente exposición, muchas gracias Miriam. Excelente, bueno, muchas gracias Ana también. Ya ahí les dejé, recuerden los canales para que nos puedan seguir en el principio de la charla, de este chat. Acá les vuelvo a mandar otra vez el grupo de Telegram de capacitaciones jurídicas para que se puedan unir, si quieren compartirlo mejor, no hay ningún tipo de problema. Les vuelvo a pasar acá el de Facebook también, y el de YouTube. Ahora te contesto, Ivana, ahí les pasé el de Facebook. Así no, por si no lo pueden buscar. A ver. No hay problema. Gracias, Alejandra. Bien, le voy a proceder a responder acá a Ivana. Hablando de la prueba digital, no es invasión a la intimidad de la pareja, es un mensaje mandado al empleado, si lo puede usar como... Ah, bueno, en ese sentido, perdón, lo interpreté para el otro sentido. No, discúlpame. Que bueno, igual lo aclaro por las dudas.
En ese caso sí, sí se puede, un mensaje de texto, de hecho se han presentado y han sido perfectamente validados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si bien hay jurisprudencia que lo valida también, depende del criterio del juez, ¿no? Porque yo le puedo mandar una captura de pantalla que le avisé al celular privado, por ejemplo, de mi jefe, que mira, Roberto, hoy no puedo ir a trabajar porque me levanté descompuesto, pido médico. Bien, listo, no hay ningún problema. Yo tengo la captura de pantalla, lo adjunto como prueba y está perfecto. Pero ¿qué pasa? Acá se basa mucho en jurisprudencia y mucho en criterio. Y la jurisprudencia mayoritaria a veces no es muy recepticia a estos medios. Entonces, de acuerdo a la suerte que podamos tener, normalmente se toma como válido, pero a veces nos pueden poner una traba en el camino. Ahora no nos van a poder poner ninguna traba en el camino si se usan los medios que fehacientemente la ley te da, que es el telefonograma y el telegrama. Entonces, ante eso supuesto, por más que al juez no le guste, ahí no hay discusión de criterio, la ley es clara. Es tal ley, tal artículo, tal número, tal decreto. No es cuestionable. Ahora, cuando hay opinión, doctrina, jurisprudencia, ahí ya es de acuerdo al criterio valorativo, pero sí, normalmente se usa y normalmente, pero no te puedo dar un 100% porque te estoy mintiendo, normalmente es válido, sí, usar la captura de pantalla como prueba, así como también de hostigamiento. Hay muchos casos que se han ganado por persecución laboral en torno a mostrar los chats que uno ha tenido con la persona que acusa de haberlo perseguido, y normalmente es un supervisor, un jefe, el dueño de una empresa, etc. No, de nada, Natalia. Muchas gracias, excelente explicación, muy útil, muchísimas gracias a vos. Ahí le dejé los grupos, chicos, bueno, pueden unirse, mañana recuerden que es el taller, bueno, ahora tenemos otra continuación, en minutos, mañana también está el taller de afectación de la vivienda, así que no hay ningún problema, pueden unirse tranquilamente. No, de nada, Iván, estamos para eso, estamos para orientarlos. Yo siempre lo digo, en algún momento todos empezamos, todos tuvimos dudas, todos cometimos, e incluso después del tiempo también cometemos errores, a veces por no prestar atención, otras veces por desconocimiento. Así que está bueno hacer estos talleres como para que, incluso por ahí las cosas más obvias, ¿no? Que no por ser las más obvias a veces son las más fáciles, sino todo lo contrario, se vayan disipando todo este tipo de dudas, porque son las dudas que todos tuvimos en algún momento y de alguien lo hemos explicado, aprendido, perdón, no explicado. Sí, Sandra, este taller va a quedar grabado, lo vamos a subir a la página de YouTube del estudio para que lo puedan ver. Acá les paso, que era el que me había faltado, el enlace de YouTube, para que se suscriban a la página y activen la campanita, y de paso les llegan las notificaciones para el curso, el taller, perdón, de mañana. Ahí les paso el enlace de YouTube, va a estar subido, calculo yo, 24 o 48 horas en la página. Sí, no te hagas problema, Ivana, no te hagas drama en este caso. Te repito, estamos para responder estas cosas, que son errores que a todos nos han pasado. Ya te digo, después del ejercicio de la profesión de muchos años, uno a veces todavía sigue teniendo dudas y sigue cometiendo errores. Por supuesto, cuanto más avanzás en el ejercicio, más gruesos son los errores y más caros se pagan, pero bueno, nobleza obliga, tratamos de no cometerlos, y la única manera es ayudándonos entre colegas, porque basta que a uno le pase para que ese uno lo comente y no le pase más a nadie, ¿no? Por eso yo siempre digo que no hay preguntas obvias, a todos en algún momento nos resultó o nos resulta complicado alguna cuestión, que para otro por la experiencia puede ser simple, ¿no? Pero bueno, todos en algún momento estuvimos ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado, chicos, y bueno, los despido hasta la próxima, el que viene ahora a continuación a las 18, y si no, hasta mañana. Y bueno, únanse a los grupos, así están al tanto de las notificaciones pertinentes para las próximas capacitaciones en este caso. Bueno, los despido a todos, espero les haya gustado. Hasta mañana.